Ahora nos impondremos una sección para la diagonal. Es un buen momento para decirles que para que la celosía tenga una mejor estética, es recomendable que la montante tenga la misma sección que la diagonal. Es decir, si yo ocupé aquí una sección de tubos cuadrados, entonces aquí también es recomendable que sean tubos cuadrados. Y si se puede, también la misma dimensión de la sección. Entonces yo voy a trabajar con un tubo de las mismas dimensiones que la montante, de 100 milímetros por 2. Para calcular las propiedades mecánicas también simplemente podemos copiar las que tenemos acá. Y obviamente comprobar que estén relacionadas con las celdas que nos interesa. Y en este caso vemos que así es. Ahora vamos a calcular la carga axial de diseño aplicada en la diagonal. Simplemente es como aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a calcular la raíz de una suma de cuadrados. Será la raíz de este elevado al cuadrado más la relación entre esta separación sobre la altura de la celosía por este PU de la montante y obviamente este valor también elevado al cuadrado. Cierro la función raíz. Entonces la diagonal estará trabajando a una carga de 151 kN. Ahora calculemos la capacidad de la compresión. Aquí necesitamos la longitud de la diagonal. Entonces también aplicaremos la raíz de la altura de la celosía al cuadrado más esta distancia horizontal también elevada al cuadrado. Entonces esta diagonal tendrá una longitud de 2.26 metros. Aquí también, para calcular el esfuerzo de Euler y la capacidad de la compresión, también podemos simplemente copiar estas fórmulas acá. Pero lo que sí hay que asegurarse de colocarle un candado a los elementos que se mantendrán constantes. Por ejemplo, aquí en esta capacidad, la resistencia del material sí será constante. Entonces, todo lo que es B13 le voy a colocar un candado con F4. Acá también hay otro B13. Aquí hay otro B13. Le coloco un candado. Y ahora sí pulso Enter. Entonces ahora sí podré copiarlos y pegarlos. Obviamente tengo que comprobarlo, ver que esté programado con las celdas que son de interés. Entonces veo que es correcto, está cogiendo todas las celdas de interés y este FY se mantiene constante. Y con eso puedo calcular la demanda capacidad, simplemente este PU dividido para esta resistencia. Este condicional también lo puedo copiar. Y veo que la relación es de 1.02, eso quiere decir que la carga aplicada es muy parecida a la resistencia, por lo que esta relación es cercana a 1. Ahora vamos a calcular la capacidad a la que sí o sí va a estar este elemento, debido a que yo lo configuré para que trabaje a tensión. La capacidad de la tensión es simplemente el factor de reducción 0,9 por esta resistencia del material. Yo la resistencia la quiero en kilonewton, entonces le multiplico aquí por 1000. Y por el área de la sección será 7.84 dividido para 10.000 para pasarlo a metros cuadrados. Entonces este elemento resiste 175 kN a la tensión. Asimismo le voy a calcular la demanda capacidad, será este PU dividido para esta resistencia. Le voy a copiar este formato condicional. Y aquí vemos algo muy interesante. Comprobamos lo que les acabo de decir. Este elemento resiste más a la tensión que a la compresión. A la tensión me resiste una fuerza de 175.14 kN y a la compresión me resiste 148.02, o sea, tiene menor resistencia en la compresión. Y aquí viene una vez más esta parte que es muy a criterio. Recordemos que con esta configuración y cuando se aplican estas cargas gravitacionales, las diagonales trabajarán a tensión. Entonces esta será la capacidad que tendrán esos elementos. Vemos que el 86% de esa capacidad está trabajando. Ahora, si analizamos la capacidad a compresión, vemos que es prácticamente 1. Incluso si yo le quito todos los decimales, lo vemos reflejado. Y también recordemos que los elementos únicamente estarán a compresión si se da otro tipo de carga, por ejemplo un evento sísmico. Entonces, analizando esas dos capacidades, yo me quedaría con esta sección. Ese es mi criterio. Ahora bien, si ustedes quieren irse, por ejemplo, 1 milímetro más de espesor, le voy a poner los decimales a este valor. Y ahora vemos que la demanda capacidad en la compresión ya es menor a 1. Y en la capacidad de tensión está trabajando alrededor de la mitad. O sea, está trabajando un 58% de la capacidad. A mí no me parece muy bien eso. Creo que estamos desperdiciando mucha capacidad, casi la mitad.
Y recordemos que la tensión es la que se va a dar sí o sí cuando se apliquen esas cargas gravitacionales. Entonces a mi criterio no me parece muy bien eso, creo que hay que aprovechar más la capacidad de los materiales. Pero si ustedes tienen el criterio de que aumentarle 1 milímetro de espesor más, lo pueden hacer. Obviamente considerando que eso aumentará también el presupuesto. Entonces yo voy a trabajar con un espesor de 2, donde sé que la tensión se va a dar sí o sí en las cargas gravitacionales. Entonces vemos que está trabajando el 86%. Y en la capacidad de compresión, cuando ocurra otro tipo de carga, vemos que la demanda capacidad es prácticamente 1. Entonces yo me quedo con esta sección a mi criterio. Y así finalizamos el prediseño, teniendo una altura de celosía de 1.6 metros. La separación entre cada montante será también 1.6 metros. La sección del cordón será un tubo cuadrado de 100 milímetros cada lado por 5 de espesor. Las montantes también todas serán un tubo cuadrado de 100 milímetros por 2 de espesor, al igual que todas las diagonales. Un tubo cuadrado de 100 milímetros por 2 de espesor. Vemos que es la misma sección en las diagonales como en las montantes, lo cual les digo, para que una celosía se vea mejor estéticamente, es mejor que estas dos secciones sean iguales. Con esto hemos concluido el prediseño. Esas serán las secciones y la geometría de la celosía. El próximo paso será comprobar este prediseño haciendo un modelado en algún programa profesional. Entonces los espero en el siguiente video.